Bueno, empezamos con el siguiente módulo del curso, que es el que hace referencia a envolventes o cerramientos. Hasta ahora hemos estado hablando hubo una parte introductoria, luego hemos estado, ya ven, una gran parte del curso hablando de lo que habíamos denominado sistema primario o estructura, módulo que también ha incluido la parte de cimentaciones. Y hoy se empieza el siguiente módulo, que es el de envolventes. Recuerden que envolventes o sistemas secundarios. Recuerden que el sistema terciario o instalaciones lo verán en construcciones 3. ¿Sí? Cuando hablamos de envolventes, bueno, nos estamos refiriendo, como pone aquí este subtítulo, a fachadas y a cubiertas. Sin embargo, en la clase anterior habíamos visto también que había un elemento constructivo que también habíamos considerado como parte del envolvente, que es el contrapiso. ¿Sí? La diferencia entre fachadas y cubiertas con respecto al contrapiso es que, por lo general, no es casi siempre así, pero siempre puede haber excepciones, las fachadas y las cubiertas, vamos a decir, suponen el límite entre el interior del edificio y el exterior, considerando este exterior como la intemperie, la calle, el espacio público, etcétera, etcétera. Habíamos visto, en cambio, el otro día que el contrapiso era un límite entre interior y exterior, pero este exterior ya no hacíamos referencia a, vamos a decir, a la calle, por decirlo de manera llana, sino a lo que es el terreno. ¿Sí? Pero no por eso deja de tener una concepción parecida. Separa lo que es el interior del edificio de lo que ya no es el edificio. ¿Sí? Vamos a ver. La palabra fachada, ¿cuál es el origen etimológico? Esto es una pregunta que yo les debería haber hecho, ya he pasado la imagen, con lo cual ya lo explico yo. Fachada viene de la palabra latina facie. ¿Sí? Facie, esto en lengua castellana, ha evolucionado a la palabra faz, la faz de la tierra, un antifaz, que es una máscara para ocultar mi rostro. O sea, fachada, dicho de otra manera, proviene de la palabra rostro. ¿Sí? Esto hasta cierto punto es lógico. O sea, la fachada no deja de ser la imagen, lo que nosotros vemos en el edificio es como una persona. Nosotros, cuando nos encontramos con una persona, pues lo primero que uno se suele fijar es en el rostro, en la expresión de la cara, etcétera, etcétera. Pues un poco el mismo concepto aplicado a los edificios. ¿Sí? O sea, es la imagen que un edificio transmite al espectador, por decirlo de alguna manera, es lo que se denomina fachada. ¿Sí? A partir de ahí, hay que hacer varias consideraciones. El tema de la fachada, cuando me refiero a que supone la imagen o el rostro que transmite al exterior a la persona que está observando, hace referencia, por ejemplo, hay instituciones, hay clientes, o sea, cuando hablo del propietario del edificio, sea este un propietario particular, una empresa, un gobierno, etcétera, etcétera, mediante la imagen del edificio, pues bueno, quieren transmitir ciertas connotaciones, pues puede ser de poder, como en este caso, esto es el Palacio de Versalles en París. Puede ser, por ejemplo, este edificio que ya habíamos visto en su momento. Aquí pues lo que pretende transmitir el propietario es, bueno, primero recordemos que este era un edificio, una fábrica que está dando frente a una autopista, pues bueno, dar esta imagen como de cartel publicitario para que todo el mundo identifique pues, que aquí se encuentra pues, la fábrica, los talleres o lo que sea de este fabricante, de Honda. ¿De acuerdo? Vemos también cómo esto, imagino que este edificio posiblemente lo conozcan, es el Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por Frank Gehry. Más allá de las características arquitectónicas de los edificios de Gehry, pues también este edificio posibilitó que Bilbao, que era una ciudad industrial en España, donde era sobre todo conocida pues por toda su industria pesada, etcétera, etcétera, se transformara en una ciudad, en un polo de atracción turística de primer orden a nivel internacional. Bueno, estas geometrías, estas formas, pues bueno, hicieron posible que
la gente pues quisiera ir a ver este edificio y por ende esta ciudad, ¿de acuerdo? O sea, lo que quiero decir es que la fachada, o sea, aparte de aspectos estéticos, también sirve para transmitir un mensaje, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Esto no quiere decir siempre que haya que hacer fachadas, vamos a decir, lo más espectaculares posible. Aquí hago un comentario porque hay muchas veces, y ahora que en la época de esto ha pasado toda la vida, pero ahora ya estamos desde hace muchos años en la época de Internet, en la imagen, en las redes sociales, ahora de todo eso es la imagen, imagen y muy poco texto, porque la gente ahora ya no lee y todo eso, la transmisión de información es muy diferente de lo que era pues, hace bastantes años, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos arquitectos, creo yo, por desgracia, que limitan, a ver, más que limitan, intentan que en su arquitectura transmitir una imagen de, vamos a decir, o sea, limitan la hipotética belleza de su arquitectura a una fachada espectacular, para que todo el mundo la vea, todo el mundo la fotografíe, todo el mundo diga, oye, qué buen arquitecto, ¿de acuerdo? Entonces, no digo que no haya que hacer fachadas, que no se pueden hacer fachadas de todas las formas, colores y sabores, pero, como digo, y esto es una opinión personal, pero creo que yo he hablado con varios profesores, voy a clases de taller, a correcciones, y es algo que intentamos transmitir en el CADI, que la fachada, aparte de ese tema, vamos a decir, compositivo o estético, la venustas, que decía Vitruvio, también tiene que tener una cierta coherencia con el edificio al que está cerrando, o sea, con la arquitectura interior. ¿Sí? Es decir, hay muchos edificios en el mundo, en general, y en Quito en particular, para ya centrarnos en nuestro ámbito, que, bueno, pues, empresas que todos conocemos, que al final, pues, cuyas fachadas, pues, a cada cual son más espectaculares, más curiosas, etcétera, etcétera, pero que luego, pues, bueno, si nosotros quitáramos esa fachada, sigue siendo un edificio totalmente convencional. Al final, que parece casi como esos juegos de vestidos de muñecas, que uno cambia una fachada y pone otra. Entonces, realmente, pues creo que este tipo de actuar a la hora de diseñar nuestros proyectos adolece de una cierta falta de coherencia. ¿Sí? Entonces, por favor, esto es una cosa que me gustaría transmitirles. Vuelvo a insistir, no digo que no sea importante, de hecho, al final nosotros como arquitectos pues sabemos que al cliente lo primero que ve, precisamente como lo primero que ve es la fachada, debemos esforzarnos en hacer una fachada pues que esté bien, que sea, pues que tenga unos componentes estéticos adecuados, etcétera, etcétera. Pero, por favor, no nos limitemos a hacer la fachada, y luego el resto es, pues bueno, el resto no pasa nada porque nadie lo ve o porque la gente ya no hace la foto. No sé si me estoy explicando, ¿de acuerdo? ¿Qué más? He hecho todo este comentario a raíz de la etimología de la palabra fachada. Sin embargo, el concepto de fachada va más allá, ¿de acuerdo? Vamos a ver quiero explicar varios conceptos. En primer lugar, si yo les preguntara a ustedes qué es una fachada, pues muchos de ustedes posiblemente darían la respuesta del orden de algo parecido es el elemento constructivo que separa el interior del exterior. O sea, esto ya va más allá de la imagen que transmite el edificio, que es lo que les acabo de explicar, sino que entramos en algo un poco más desde el punto de vista funcional. Ese límite, esa membrana, esa capa, llamémoslo como queramos, que me separa el dentro del fuera. ¿Sí? Entonces esto, bueno, que conceptualmente es muy simple, ¿de acuerdo? Me gustaría también matizarlo, porque cuando hablamos de este límite, aquí he puesto varias palabras, límite, perímetro, etcétera, etcétera, la connotación más inmediata es la de tener una pared, un muro, llamémoslo como queramos, pues un muro macizo que de manera muy clara y muy evidente me dice, no, estoy fuera o estoy dentro. Cuando estoy fuera estoy expuesto a todas las condiciones atmosféricas y del contexto que pueda haber, y cuando estoy dentro me siento protegido. Esto es así, o sea, puede ser así, como digo, es lo más habitual, pero sin embargo también me gustaría que consideraran este concepto de límite, de perímetro,
como algo que puede ser mucho más sutil, tiene muchas variables, ¿de acuerdo? Aquí tengo varias imágenes, ¿de acuerdo? Veamos, por ejemplo, esta de arriba a la derecha. Tenemos el edificio y la foto de debajo es una ampliación de la fachada. Vemos que al final pues, el material que utiliza es ladrillo, o sea, es un material, el ladrillo, tan macizo como puede ser la piedra. Pero sin embargo, pues bueno, la tipología de ladrillo, que es un ladrillo que tiene estas perforaciones, estos huecos, y el hecho de ponerlo, vamos a decir, en el sentido perpendicular al que sería habitual, entonces hace que al final pues, esta fachada, bueno, uno identifica el dentro y el fuera, pero estar dentro o estar fuera, podemos imaginar que ya no me protege de aspectos climáticos. Posiblemente de la lluvia, si estoy debajo de un techo sí, pero toda esa protección, vamos a decir, acústica, esa protección térmica, etcétera, etcétera, esta fachada pues ya no la cumple, ¿de acuerdo? Esto no es que esté ni bien ni mal, bueno, de hecho este edificio es muy interesante, pero o sea, quiero que entiendan que por fachada, por límite, podemos ir más allá, o sea, que no únicamente se reduce a una pared maciza que me separa el dentro y el fuera. O veamos, por ejemplo, este proyecto aquí, voy a ampliar la imagen. Esto, a ver, este primero de aquí ya les pondré la referencia porque sí que sé quién es el arquitecto. Este otro tendré que buscarla, o sea, pues sé que es en Europa, unos arquitectos creo que eran alemanes, holandeses, ya buscaré, porque ahora no estoy seguro, para anotar la referencia para aquel que le interese. Vemos muy claramente esto, no sé si se dan cuenta que tiene este aspecto como de cortina, es que realmente esto es una cortina, o sea, esta es una cortina metálica, no es textil, pero al final vemos que realmente también vemos que estamos dentro, pero aquí, pues, bueno, más allá de este ligero filtro de la luz, ligero, porque al final, si miráramos esta cortina, no en el sentido así con este punto de fuga, sino perpendicularmente, veríamos que la luz se filtra muy poco. O sea, al final es más un límite no sé, físico, es decir, estoy delante o detrás de la cortina, pero a ver, acústicamente, térmicamente, nada de nada de nada. O sea, que aquí hay, es un tipo de límite que realmente, excepto de la lluvia, apenas me protege de nada más. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, pues tenemos otra imagen que bueno, podríamos hacer comentarios parecidos. Vemos como este límite, está claro que es mucho más evidente el dentro y el fuera, pero también pues esta especie de plancha, diría que es metálica, diría, esto también tengo la referencia, ya la buscaré, diría que es metálica, bueno, también pues permite, o sea, filtra luz de una manera que, bueno, estando uno ve el edificio desde fuera y parece que es una caja totalmente hermética y vemos que desde dentro, en cambio, pues tiene una entrada de luz, bueno, bastante considerable, ¿sí? Entonces, esto, por favor, es importante. O sea, hay una serie de consideraciones que hacen o sea, que me gustaría que tengan en cuenta para no considerar la fachada únicamente como pared maciza y gruesa que me separa el dentro y el fuera. Estos comentarios tienen más que ver con aspectos de diseño que constructivos. Aunque ya saben que luego, a partir de nuestra idea, nuestra intención de diseño, pues tenemos que hallar vamos a decir, los sistemas constructivos que nos permitan materializar nuestras intenciones. ¿De acuerdo? Continuemos. Carlos, una Dime. pregunta. Claro, dime. ¿Es la fachada de ladrillo que tiene los huecos? Sí. A la final, vamos a ver cómo funciona esa de ahí, porque, o sea, esa hay que impermeabilizarla o algo por el estilo, o Ya. algún otro material detrás. Ya, está bien. A ver, en este caso en particular, este edificio, creo recordar, que, o sea, no estoy seguro si era una vivienda o era una especie de bodega, porque es un arquitecto que, bueno, que hace edificios un poco especiales. Ya buscaré la referencia. En este caso en concreto, lo que sucede es que dentro, o sea, toda esta caja que vemos en la foto de arriba, bueno, tiene una fachada de este tipo. Lo que sucede es que dentro, por aquí, vemos que en medio asoma hay otra caja. O sea que al final el espacio que hay detrás de este muro de ladrillo no es todavía el interior propiamente dicho. ¿De acuerdo? Ya decía porque hay esta construcción que está en la U en la esquina, que es igual de ladrillo y tiene más o menos como unas entradas así, como que siempre me pareció, ¿Cuál que no, está? no sé, No sé a cuál te refieres, discúlpame. de la calle principal, o sea, donde está el Mr. Print, ¿Sí? el taconazo, todo, hasta el final en la esquina, que
Sí, llegas a la Pampite, creo que es. sí, Justo en la esquina está ¿cómo se llama esto? El Impacto. sí, ya sé, Es el un impacto edificio sí de conozco. ladrillo. Es un edificio de ladrillo y tiene como que estas, no, no exactamente es así, pero es como que un ladrillo modulado y Ya, no sé, no, o sea, como que deja ver medio hacia adentro, pero como que no, pero no sabía cómo funcionaba bien, ya. Ya, no entiendo. A sabía. ver, yo estuve hace más o menos un mes y medio en el Impacto, que fui a hacer unas consultas, por si me interesaba arrendar un espacio de aquellos, y la verdad es que no me fijé, o sea, recuerdo que era de ladrillo, eso sí recuerdo, pero como iba con prisa, más estaba medio que llovía, medio que no me fijé realmente. Entonces, no, ahora no te puedo decir, pero bueno, sí, el ladrillo es un material que, bueno, obviamente cuando uno lo coloca de la manera, vamos a decir, estándar, pues se compone un lienzo, una superficie totalmente cerrada. ¿eh? Pero a partir de ahí, bueno, se puede modular con unas piezas que sobresalgan más que otras, o, vamos a decir, dentro de esta modulación, eliminar varias piezas de manera que pues, permita el paso de la luz y, bueno, dependiendo si detrás se coloca pues, un cerramiento de vidrio o no, pues, obviamente pues, podrá haber una transmisión acústica, una transmisión térmica considerable. ¿De acuerdo? Como te digo, tendría que, cuando nos permitan recuperar la normalidad, y hay que echarle un vistazo a esa fachada, porque ahora mismo realmente no te puedo hablar con conocimiento real. ¿De acuerdo? Ya, O listo, si Carlos. tienes alguna foto, bueno, posiblemente en internet haya fotos. Ya Ah, buscaré una foto, si buscamos impacto en internet, aparecerán imágenes del edificio, ya lo revisaremos. ¿Sí? ya, listo, Carlos. Hasta ahora hemos hablado bueno, de este aspecto de imagen, este aspecto de límite. Vamos a seguir introduciendo conceptos relacionados con las fachadas. La fachada, aparte de, o sea, en la primera imagen, cuando hablaba de la imagen, hacía referencia en términos de Vitruvio a lo que él denominaba venustas, o sea, la belleza. O sea, pues, la imagen que yo transmito del edificio, una fachada bonita, una fachada llamativa, esto sería, bueno, como digo, aspectos compositivos. ¿Sí? Pero recordemos que habíamos visto el semestre anterior cómo Vitruvio definía la arquitectura como una combinación de venustas, que está muy bien, para esto utilizamos arquitectura, pero también, o sea, sin olvidar los otros dos conceptos, firmitas y utilitas. ¿De acuerdo? Firmitas, bueno, tenía que ver con la firmeza, o sea, con garantizar que un edificio, o en este caso, parte del edificio que nos interesa, que es la fachada, o las fachaderas cubiertas, bueno, que tengan, vamos a decir, estén bien construidos de manera que bueno, pues tengan nos aseguren una durabilidad y, y que mantengan su integridad física durante un largo tiempo. ¿De acuerdo? Esto es lo que podríamos decir que tiene que ver con aspectos estructurales y estructurales. Cuando digo seguridad estructural, a ver, podríamos hablar de dos casos. El caso de que una fachada además sea un muro de carga. Recordemos que los edificios antiguos siempre funcionaban así. A día de hoy, pues ya depende de si utilizamos estructuras de muros o estructuras de pórticos. Pero bueno, pues bueno, en el caso de fachadas de muros, obviamente, la fachada también es estructura. Y en el caso de que utilicemos estructuras de pórticos en las cuales las fachadas ya se limitan a un papel de cerramiento, o sea, no soportan el peso del edificio, pero sin embargo, sí que, esto sí sabemos, cualquier elemento constructivo, como mínimo, tiene que soportarse a sí mismo. Es decir, que aunque no esté soportando losas, etcétera, etcétera, sí que nosotros debemos construir una fachada de manera que no se caiga. ¿Sí? También aspectos que pasa pues cuando hay un incendio, pues una fachada debe ser capaz de soportar si un día hay un incendio, sin quemarse, etcétera, etcétera. Y luego también habíamos hablado de seguridad de uso, que hacía referencia, por ejemplo, en esta imagen, pues una fachada totalmente de vidrio, pues que no podría ser que si un día le doy un golpe a este vidrio, bueno, que el vidrio se rompa y se caiga y yo me caiga detrás. Esto era un ejemplo en cuanto a seguridad de uso. ¿De acuerdo? O sea, esto, como decía, por lo que respecta a las firmitas. Y luego el tercer concepto, el de utilitas. Recordemos que utilitas hacía referencia a utilidad, que lo habíamos traducido a funcionalidad. Una cosa es útil, es funcional,
Entonces, la funcionalidad no únicamente hace referencia, como ya habíamos visto, a la manera en que un edificio cumple con el programa funcional, en la organización de espacios, la distribución, etcétera, etcétera, se adapta a la función para la cual se diseñó el edificio, sino que también, para que un edificio sea funcional, debemos poder realizar cualquier actividad que tengamos prevista con unas condiciones de confort adecuadas, confort térmico, confort lumínico, confort acústico, que no entre el agua. Vemos que esto también formaba parte de lo que era la funcionalidad o la utilidad. ¿De acuerdo? Estos son temas que habíamos visto el semestre anterior, explicados de otra manera. Ahora ya lo estoy enfocando un poquito más. ¿Sí? Entonces, pues todo esto, una fachada, una cubierta, un contrapiso, o sea, una envolvente, al fin y al cabo, también debe garantizar esto. No sé si ven un poco hacia dónde voy. Es decir, no solo cuando diseñamos los cerramientos, las envolventes, debemos de preocuparnos de que me pongan una en taller porque es una fachada que está muy bien diseñada, sino también debemos, nosotros como arquitectos, debemos garantizar el cumplimiento de esta serie de aspectos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. De ahí pues que también sean, bueno, por esto vamos a estudiar sistemas constructivos, por esto el semestre anterior estudiamos pues estos conceptos de acústica, conceptos de estanqueidad, conceptos térmicos, conceptos estructurales. Yo les comenté, son conceptos generales que ahora, cuando estamos ya viendo sistemas constructivos en construcciones 2, pues ya vamos a irlos materializando, pues ya hemos hablado de estructuras, ahora hablamos de fachadas. Esto, por favor, es importante que lo tengan claro. A todos estos aspectos o requerimientos, como pongo aquí, el hecho de que yo les llame normativos hace referencia a que, por lo general, pues todas estas variables tienen un reglamento, una norma, etcétera, etcétera, que me marca las exigencias que debo cumplir. O sea, hay una norma que me dice cómo se calcula la estructura y cómo debo construirla. Hay unas normas de incendios que me dicen cómo un edificio debe garantizar la seguridad en el caso de que hubiera un fuego. Hay unas normas que me dicen cómo debe comportarse térmicamente o acústicamente un edificio. O sea, todo esto está normado. Otra cosa es que, desgraciadamente, aquí en Ecuador, pues las cosas van un poquito más despacio y las normas existen, porque existen, pero su cumplimiento, pues bueno, todavía es algo que el cumplimiento real y efectivo, pues todavía no es real. Eso o sea, que la gente todavía se lo tome medio a broma, no significa que nosotros no debamos pues preocuparnos de cumplir todas estas consideraciones. ¿De acuerdo? Cuando hablo de normas me refiero en la mayoría de casos a la norma ecuatoriana de la construcción. ¿Sí? Continuemos. Aparte de estos requerimientos, como digo que pues, hay unas normas que me obligan a cumplirlos, hay otra serie de requerimientos que yo aquí pongo no normativos, con lo cual me refiero a que no hay ninguna norma que me diga si una fachada debe proporcionar un grado mayor o menor de privacidad, o una fachada debe proteger más o menos del sol, o una fachada debe abrirse más o menos a las vistas que pueda tener. ¿De acuerdo? O sea, esto ya, obviamente no hay ninguna norma, pero eso ya es más un tema de diseño, pero que al final, pues nosotros como arquitectos, es decir, imaginemos que diseñemos la fachada más espectacular y compositivamente perfecta y estupenda, pero resulta que luego pues, bueno, estamos abriendo unas vistas a un paisaje totalmente desagradable, o tengo la fachada totalmente abierta a un lugar donde tengo contaminación acústica, tengo olores porque al lado tengo una fábrica de no sé qué. Entonces, bueno, la fachada será muy bonita, pero realmente no está cumpliendo con alguna de las funciones que sería, bueno, protegerme de los condicionantes externos. Por eso digo que hay otra serie de aspectos como estos que vemos aquí, y podría haber otros que no se rigen estrictamente a ninguna norma, pero que ya tienen que ver con lo que habíamos visto en Construcciones 1, el conocimiento del contexto, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Continuemos. Dentro de entonces, estas dos últimas imágenes que hemos visto se podrían resumir de esta manera. Esta imagen, si no recuerdo mal, ya la habíamos visto en Construcciones 1. Yo cuando estuvimos hablando de aspectos térmicos
aspectos acústicos de cada una de las variables que estuvimos explicando en su momento, relativos al confort, yo ponía esta misma imagen, siempre era la primera o segunda que ponía. Pues yo ya les dije que la imagen que yo la tenía en la presentación de fachadas, pues bueno, es esta. Esta imagen creo que todos la entendemos, y lo que quiere explicar es que cuando nosotros estamos diseñando un edificio, pues bueno, tenemos un emplazamiento que es el que es, en principio nos viene dado, no lo escogemos nosotros, en principio, ¿de acuerdo? Entonces hay unas condiciones externas, condiciones, me refiero a condiciones de tipo térmico, o sea, climático, podríamos decir, contexto natural, topográficas, ¿qué más? Luego, pues, de aspectos acústicos, de aspectos de pluviometría, luego también podríamos hablar de aspectos de visuales, o sea, bueno, ya saben ustedes, microclimas, todo lo que habíamos visto el semestre anterior. Y entonces también estas condiciones también nos vienen dadas, nosotros no podemos influir sobre ellas. Y luego, pues también nosotros, dependiendo del tipo de edificio que estemos diseñando, pues se va a requerir, a ver, en el chat me están diciendo algo. A ver, perdón, ¿dónde está el chat? Disculpen. No, perdón, Carlos. Estaba mandando las fotos de eso de impacto para que lo revises. Ya, listo. Gracias, Roque, te agradezco. Decía que, pues bueno, luego, dependiendo del tipo de edificio que estemos diseñando, pues vamos a necesitar una serie de condiciones. Me refiero, por ejemplo, a que no es lo mismo las condiciones, por ejemplo, tanto térmicas como acústicas, como lumínicas. Imaginemos que estamos diseñando un gimnasio. Pues un gimnasio, uno va allí a hacer actividad física. Uno va allí, se saca la ropa y empieza, y a los 2 minutos ya ha entrado en calor. Entonces, además, allí nos ponen música, nos ponen reggae, estamos saltando. Al final, pues, no es que yo requiera pues unas condiciones de acústica demasiado específicas, porque yo mismo voy a estar haciendo ruido allí. A nivel lumínico, pues siempre pues puede ser interesante pues tener un cierto nivel lumínico pues para no estar, pues estamos haciendo ejercicio y pues siempre la iluminación natural es más agradable que la artificial. Pues esas condiciones pues, que nos demandaría ese tipo de programa funcional, un gimnasio, no son las mismas que las que necesitaríamos en una biblioteca, donde requiero pues un nivel acústico mucho más eficiente. Desde el punto de vista térmico, una persona va allí, se sienta 1, 2, 3, 4 horas, entonces ya, pues, la temperatura no puede ser la misma, ¿de acuerdo? Y lo mismo a nivel lumínico. Yo sí tengo, a todos nos gusta estudiar con luz natural, pero tiene que ser controlada, porque si me deslumbra, pues no hay ni cómo trabajar ni nada de nada. Entonces, a esto me refiero con las demandas, que no siempre son las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando, el elemento que hace compatibles estas condiciones exteriores con las condiciones que yo requiero en el interior es la envolvente. Las fachadas, sobre todo fachadas y cubiertas. Luego, el contrapiso, pues obviamente a nivel de estanqueidad tiene que colaborar, a nivel térmico lo puedo hacer acústicamente y desde el punto de vista lumínico el contrapiso no tiene nada que o sea, no influye. Pero sí a nivel de estanqueidad y a nivel térmico, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, toda esta línea de puntos, que es lo que representa la envolvente, pues bueno, es la que, como digo, debería hacer compatibles estas condiciones del exterior con las necesidades que tengamos en el interior, ¿de acuerdo? Ya saben, lo hemos dicho también en varias ocasiones, yo también puedo decir, bueno, no, luego ya pondré aire acondicionado, ya pondré calefacción, ya me abrigaré en casa, no, pero se trata de, obviamente, que luego estos elementos de instalaciones sean un complemento a un buen diseño. Y un buen diseño, creo que ahora ya estamos en discusión de entenderlo, no solo es el tema estético, la venusta, sino que también es la firmitas y la utilitas, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por favor, me gustaría que, si es que no lo hacían ya, desde este momento, siempre que ustedes estén pensando en cómo diseñar una fachada, tengan en cuenta también estos aspectos de funcionalidad y de seguridad. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, por favor, porque si no, al final pues nos limitamos a tomar imágenes de Internet, que está muy bien, yo también lo hago. Oye, este proyecto me gusta mucho esta fachada, vamos a ver si yo puedo no copiarla directamente, pero sí utilizar este elemento, esta idea, etcétera, etcétera, y luego, eso sí, adaptarla a mi proyecto con
pues, a la realidad técnica y tecnológica del Ecuador. Este proyecto que he dicho de Internet me gusta mucho, pero estaba colocado en un emplazamiento que es diferente del mío, razón por la cual pues, yo voy a utilizar el concepto, pero lo voy a adaptar a mi proyecto. Y ya saben ustedes que, o sea, copiar está muy bien, pero cuando uno copia con conocimiento, con análisis crítico, no copiar textualmente sin saber el porqué de las decisiones que tomó el arquitecto que hizo ese proyecto, que posiblemente no sean las mismas que tengo yo en el mío. Entonces, por favor, esto es importante que lo consideren. Pero como digo, me interesa mucho que entiendan bien esta imagen. En el mismo sentido, de hecho, complementando la imagen anterior, pues vemos, esto sería un ejemplo, no es la envolvente de un edificio, sino que son pues, las prendas de vestir que tienen que vemos en estas dos imágenes, en las cuales, pues, para conseguir, vamos a decir, lo que yo antes llamaba un confort interior, es decir, aquí vemos que son climas extremos, un clima polar y un clima desértico. Pues bueno, vemos que la vestimenta en cada uno de los casos no es un tema estético, no es un tema de costumbre, es un tema de supervivencia además. ¿Entienden? O sea, pues estos señores pues llevan todas estas pieles, van tapados de los pies a la cabeza para no congelarse. Estos señores también van tapados de los pies a la cabeza, pero por otras razones. Vemos que la vestimenta es mucho más ligera, pero sí con un color mucho más claro. Sabemos que los colores oscuros absorben el calor. ¿Por qué llevan la cara mucho más tapada que estos aquí? Pues no es por un tema de que pase más o menos calor, sino es por las tormentas de arena. O sea, realmente la vestimenta que utilizan en estas dos imágenes, realmente, pues, como decía antes, vuelvo a repetir textualmente, hace compatibles las condiciones extremas del contexto, polar, clima desértico, con la máxima capacidad de confort que estas personas pueden conseguir con una vestimenta tradicional. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, la vestimenta, en nuestro caso como arquitectos, la fachada, sería como esta membrana que debe interactuar con el exterior para conseguir estas condiciones, vamos a decir, lo más adecuadas posibles de confort interior. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende todo esto? ¿Comentarios? No. Un momento que bebo un poco de agua. Vamos a continuar. Estas imágenes, esta y las siguientes, ya las habíamos visto al hablar de estructura. Es decir, cuál era la relación entre el sistema estructural y los cerramientos. Podían estar en el mismo plano, la estructura por fuera, la estructura por dentro. Entonces, bueno, las las recupero para que no olvidemos también que al final, ahora estamos hablando de envolventes, de fachadas, pero no deja de ser parte del diseño arquitectónico integral. No es un tema, bueno, ya he hecho la fachada, la estructura, igual que yo decía en su momento, ya he hecho acabado el diseño, ahora voy a poner las columnas a ver dónde las puedo poner que no me moleste. No se trata de esto ni de lo contrario. Tampoco se trataría de, bueno, ya tengo la estructura, la malla estructural perfecta, me cuadra todo y ahora voy a ver cómo hago la fachada. O sea, es una cosa que saben que el proyecto tiene que ir avanzando en todos los frentes de manera simultánea. No se trata de, esto no es como empiezo un tema, lo termino, empiezo en otro tema, lo termino, sino que hay que ir avanzando en paralelo. Si no lo hacemos así, pues al final uno va tomando decisiones que posiblemente sean incoherentes con el resto del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces estas imágenes, como ya las habíamos visto, pues no las voy a comentar mucho más. ¿De acuerdo? Recuerden que las habíamos visto en la presentación de estructura y arquitectura, o estructura y proyecto. No recuerdo el nombre exacto. Recuerden que este proyecto también es el de Rafael Moneo, Teatro Cursal en San Sebastián. Fue el proyecto que vimos el primer o segundo día de clase, que yo utilicé para ejemplificar la relación entre arquitectura y construcción. Lo habíamos visto más a fondo y saben que en la revista Tectónica, no sé si es el número 12 o el 13, no recuerdo con detalle, hay un monográfico sobre este edificio. A ver, esta imagen, aquí ya empezamos, bueno, hasta ahora toda esta introducción, espero que les haya servido para, en primer lugar, focalizar un poco el tratamiento que vamos a hacer a esta temática de fachadas en estas próximas clases, que no es un tema de diseño. O sea,
hacemos clase de construcción, obviamente, entonces vamos a ver detalles constructivos, pero ya ven que he empezado hablando, lo primero que he explicado, la fachada como imagen, como venustas, ¿de acuerdo? Entonces se ven que nunca, intento nunca perder de vista, aunque yo sea profesor de construcción, todo el tema compositivo, todo el tema estético. Y todas las consideraciones que hemos ido haciendo pues han ido oscilando entre aspectos estéticos y aspectos constructivos. Esta imagen me interesa mucho, ¿de acuerdo? Me interesa mucho esta imagen, voy a intentar explicarla y luego vamos a poner varios ejemplos. Posiblemente, si yo les preguntara a ustedes a ver qué entienden por una fachada o cómo se construye una fachada, la mayoría de ustedes me dirían pues lo que ustedes ven aquí en Ecuador. Pues aquí el 99% de los edificios, por no decir el 99,9%, se construyen de una manera que es, se hace una pared de un material, puede ser bloque, puede ser ladrillo, puede ser hormigón, puede ser adobe, y luego, en el mejor de los casos, se coloca un revestimiento por fuera y uno por dentro, tipo enlucir y pintar y poco más. Y como digo, pues la inmensísima mayoría de edificios aquí se construyen de esta manera, que está bien, o sea, que no es que esté mal, ¿de acuerdo? Es la manera, vamos a decir, convencional de construir una fachada. Esta manera de construir sería el equivalente al esquema que tenemos a la izquierda. En cada uno de los esquemas la E significa exterior y la I significa interior. Hago una aclaración. Entonces, al final sería un poco este concepto. Una capa uniforme y homogénea, que, bueno, que pues puede tener un revestimiento muy fino, como digo, un enlucido, pero por lo demás, eso es las fachadas con las que posiblemente ustedes estén familiarizados, que seguramente ustedes son las que están diseñando en todos sus proyectos de taller. Una pared de bloque y la enlucen, la pintan y ya está ahí. Lo que quiero mostrarles con esta imagen es que estas fachadas existen, se siguen construyendo, pues se pueden hacer muy mal o se pueden hacer muy bien, pero hay otras posibilidades. Entonces, en estas próximas clases vamos a ir trabajando un poco en esta línea. ¿De acuerdo? Vamos a empezar desde este tipo de fachada más habitual, pero poco a poco vamos a irlas complicando, evolucionando. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Veamos estas dos líneas de color que tenemos en la parte inferior. Vemos que cuanto más a la izquierda, está el gráfico, podríamos decir que más pesada, o sea, es una capa, como digo, uniforme, generalmente, ahora ya no tanto, pero antiguamente de gran espesor, ¿de acuerdo? Y a medida que vamos desplazándonos hacia la derecha, de hecho sería una especie de evolución técnica, vemos que, bueno, esta capa única se va, vamos a decir, descomponiendo en un número, en un número mayor de capas, que puede ser 2, 3, 4, 5, las que sean, ¿de acuerdo? Y vemos además que a medida que vamos también desplazándonos hacia la derecha, las capas cada vez, poco a poco, van siendo más finas. Vemos que pasamos de esta capa gruesa y homogénea, aquí es una capa homogénea, pero ya no tan gruesa, y vemos que pues aquí ejemplo, aquí tenemos dos capas gruesas, aquí tenemos una capa gruesa y una capa que ya es una cosa mucho más fina, y ya al final de todo del dibujo ya vemos que esas capas gruesas que teníamos antes, pues ya no están, y que es una fachada compuesta únicamente por materiales mucho más finos, mucho más, vamos a decir, especializados. Ahora voy a explicar poco a poco todo esto. También veamos la línea azul. También esto hace referencia a que esta capa gruesa, vemos que decía una sola capa, pues era una capa que además cumplía con todas las funciones que acabo de explicar hace un momento. Hablábamos de aspectos térmicos, aspectos acústicos, aspectos de estanqueidad, incluso cuando es una fachada, que también es un muro de carga, aspectos estructurales. Un solo material cumplía con todas las funciones que hemos visto, aparte del tema estético, del tema compositivo, pues también todos estos aspectos de utilitas y de firmitas, de seguridad y de funcionalidad, también eran, o sea, las cumplía este único material. En cambio, a medida, y esa es la razón por la cual las fachadas van descomponiéndose en múltiples capas, pues porque a medida cuanto más hacia la derecha estamos, vemos que cada una de estas capas ya van cumpliendo funciones específicas.
en estos gráficos de la derecha ya no es un solo material que cumpla con todas esas funciones, sino que pues, habrá un material que únicamente sirve para aislar térmicamente, un material que únicamente sirve para garantizar la estanqueidad, un material que es el que me podrá ayudar a sostener la fachada desde el punto de vista estructural, pero vemos que es una suma de capas, cada una de ellas que cumple una función específica. Una o más de una, pero en cualquier caso que ya no es como en el primer caso, una capa única que cumple con todas las funciones. Entonces, como digo, en este semestre vamos a ir un poco trabajando en esta línea. Empezaremos entendiendo muy claramente, y quiero que sepan, porque como sigo diciendo, este es el tipo constructivo más habitual todavía, o sea que tienen que saber muy bien cómo funciona. Vamos a dedicarle una o dos clases prácticamente a entender bien cómo se construye este tipo de fachada, que sigue siendo el más habitual. Pero también vamos a dedicar alguna clase a entender cómo las fachadas pueden descomponerse en varias capas. ¿De acuerdo? Recordarán en Construcciones 1, vuelvo de nuevo a recordarlo, cuando habíamos hablado de estos aspectos de confort, a ver, les pregunto, a ver quién puede responder. Había un elemento que habíamos visto que proporcionaba múltiples ventajas desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista acústico, desde el punto de vista de la estanqueidad. ¿Recuerdan cuál era? ¿Alguien recuerda? El aislamiento por medio del aire. Exactamente, las cámaras de aire que se llaman. La cámara de aire, recordemos que el aire es el mejor de los aislantes, el aire no permite que una gota de agua siga avanzando y bueno, a nivel acústico, bueno, vemos que a mayor masa, mayor aislamiento acústico, pero si yo tengo, o sea, si esa misma masa yo la separo en dos paredes independientes y entre ellas incorporo una capa de aire o un material aislante, es decir, vemos que esta pared, esta fachada tiene la misma masa que esta otra. O sea, tiene la misma masa, pero aquí al interrumpir, al separar ambas capas, aquí o aquí mejor todavía, el comportamiento acústico mejora. Entonces, todo aquello que habíamos visto a nivel conceptual, ahora ya vamos a irlo poco a poco materializando. Ahora vamos a ver dos o tres ejemplos que ejemplifican desde esta tipología hasta esta otra. O sea, con esto no pretendo que ya de la clase de ustedes entiendan al 100% constructivamente, obviamente no es así, simplemente porque quiero que ya que hemos hecho esta explicación, pues, esta panorámica general, quiero ponerles ejemplos concretos de cada uno de estos tipos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Comentarios? No. Ya, continuemos. Empecemos por el tipo de esta imagen, bueno, no la voy a explicar. El tipo de la izquierda. Al final, vuelvo a repetir, es una capa homogénea de un espesor considerable, que es el que debe garantizar, la parte de aportar, de darnos la imagen del edificio, nos debe proporcionar, debe asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos que habíamos comentado antes, de seguridad y de funcionalidad. Entonces, pues esta capa única, tampoco quiero que con esto ustedes piensen que esto se refiere a edificios antiguos, porque obviamente los edificios antiguos se hacían de esta manera, pero aquí vemos varios ejemplos. Por ejemplo, esta foto, no sé si la identifican porque así queda muy abstracta, pero es aquella vivienda de Tadawando, la casa Cochino, creo recordar que se llamaba, que habíamos analizado a la tarde de hormigón. Eso es un muro de hormigón, tanto por dentro como por fuera. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, una sola capa pues, nos garantiza hasta cierta manera, porque al final pues, el hormigón tiene sus inconvenientes, el cumplimiento de todas estas funciones. Una pared de ladrillo, esto de aquí pues, son estas cabañas muy típicas que había en Norteamérica, en los bosques, que bueno, con troncos de madera pues, se construía pues, una vivienda. Entonces vemos que esto, aparte de obviamente ser estructural, pues la madera pues, tiene un comportamiento térmico razonablemente bueno, acústicamente, pues bueno, en medio del bosque tampoco es que sea muy importante el tema acústico. ¿De acuerdo? Veamos esta vivienda de aquí. Esto es una, no sé si identifican, seguramente no. Esto es una fachada de tierra compactada, lo que se llama tapia o tapial. ¿De acuerdo? Es una fachada de tierra como las que construían nuestros antepasados, pero ya en un lenguaje totalmente contemporáneo. Ya vean un poco la forma del
este hueco y la manera de... Es una puerta contemporánea, ¿de acuerdo? La geometría también es totalmente contemporánea, pero al final, constructivamente, no deja de ser, pues, un solo material, ¿de acuerdo? O sea, como decía antes, esta tipología constructiva, porque esto, o sea, conceptualmente, porque ven que esto puede ser de muy diferentes materiales, porque esta tipología no hay por qué rechazarla. Yo en ningún momento he dicho ni diré que esto no sirva o que esto sea anticuado o que esto no pueda funcionar bien. ¿De esto hecho de cualquier manera, si nosotros utilizamos esta tipología, por ejemplo, con lo que suele ser habitual por aquí, una pared de bloque, obviamente el bloque al final funciona mal para casi todo. Pero si en vez de bloque se utiliza pues, ladrillo macizo u otro material, pues las cosas ya tienen pues, una cierta mejora de prestaciones. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Y esto es lo que yo decía antes, a través del espesor. El espesor me garantiza bueno, pues que estos materiales no son ni los mejores aislantes, obviamente no suelen ser impermeables, pero a base de un gran espesor consigo pues que bueno, haya unas condiciones razonables de cumplimiento de todos esos aspectos, esas prestaciones que habíamos hablado. ¿De acuerdo? Continuemos. Veamos ahora esta imagen. Veamos primero las fotos. Veamos este edificio y uno podría pensar, hombre, mira, este edificio constructivamente la fachada es una fachada de piedra, con lo cual uno puede pensar, ya está, es una fachada maciza de piedra, pues también es el mismo tipo. Mirando desde fuera es complicado saber, pero si vemos el detalle constructivo, vean dónde está ya el tipo de esquema que está señalado. A ver, he marcado estos 4 porque al final no es que vayamos a ver un ejemplo exacto de cada uno. O sea, este esquema, esta sección constructiva, pues podría ser una cosa, bueno, cualquiera de estas. Más que cualquiera, posiblemente sea un intermedio entre esta de aquí y esta de aquí. Por eso que las marco todas, sin ahora entrar demasiado en detalle, pero veamos aquí. Así también esto, en principio, si no recuerdo, esto ya sería un poco la primera sección constructiva que ustedes ven. Es una sección que tiene una cierta complejidad. Nosotros empezaremos, cuando empecemos a hablar ya a nivel constructivo, propiamente dicho, haremos por tipologías más sencillas, pero para que vean un poco hacia dónde se puede tender. Ustedes ya deben empezar a identificar el elemento estructural, la losa. Ahora vamos a explicar muy brevemente este aspecto de fachada. Aquí vemos el contrapiso, hablaremos de cubierta. O sea, nosotros en este semestre, pues en la medida que se puede, pues ya habremos visto, o sea, acabaremos el semestre habiendo hablado de, vuelvo a repetir, estructura, contrapiso, fachada, cubierta. Digo, para que dejen o sea, sus fachadas, sus cortes constructivos en los proyectos de taller ya no tienen que ser 2 líneas, sino que ya tienen que acabar el semestre siendo capaces de plantear cosas un poquito más elaboradas. Volviendo a este detalle. Fíjense, este detalle está compuesto por, esto de aquí, es esta piedra que se ve en la imagen. Luego aquí vemos este elemento que podríamos decir que es ladrillo o bloque. En este momento pues, no lo sé identificar, pero con mampostería también. Y esta pared de aquí, sabemos que es un elemento más ligero. Este grafismo que representa el aislamiento térmico y este de aquí sería una plancha de gypsum. ¿De acuerdo? O sea, ya vemos que 1, 2, 3 y 4 capas. Ya no es una capa única. ¿De acuerdo? Entonces, les pregunto, veamos de todas esas funciones, esas prestaciones que debe garantizar una fachada, ¿cuál cree, qué material cumple con cada una de ellas? A ver, la primera pregunta es, bueno, ¿esta estructura es una estructura de pórticos o de muros? Realmente no estoy seguro, no estoy seguro, pero intuyo que es una estructura, o intuyo y para este caso vamos a considerar que es una estructura de muros de carga. Entonces, de todos estos materiales, les pregunto, para que respondan, por favor, colaboren, ¿cuál de estos materiales es el que está cumpliendo la función estructural? Vuelvo a repetir, la piedra, el ladrillo o bloque, el aislamiento y el gypsum. Este dibujo, entiendo que lo ha hecho uno de ustedes, el bloque o ladrillo. ¿Por qué? Me gustaría, por favor, si pudieran con el micrófono, por favor. Ay, perdón, estaba con Tiago. Yeah. No sé, creo que es los ladrillos como tal, por lo que tiene como que contacto con el
con la zapata, pero ¿Ya? ahora viendo eso igual, no sé, la zapata también está soportando este muro de piedra, entonces Así capaz es es. una estructura de muros portantes, como que ¿Ya? todo esto es la estructura, ¿Ya? pero hacia arriba solo está sosteniendo la losa esto de aquí, entonces diría que es más como el muro portante, Sí, diría. tu respuesta, tu razonamiento es correcto, ¿eh? O sea, realmente uno mira la cimentación, hombre, ¿no? Ve tanto la pared de mampostería de bloque o ladrillo como la pared de piedra, la piedra también es mampostería, ambas se apoyan en la cimentación, con lo cual esto no nos ayuda demasiado. Pero en cambio, ¿cuál es, suponiendo que esto sea un muro de carga, cuál de estas capas está sobre cuál se apoya la losa? La losa se apoya aquí, no se apoya en la piedra exterior. Entonces, esta piedra exterior realmente no está soportando nada, nada a excepción de a sí misma, obviamente. En cambio, sí que esta pared de aquí, la central, la de bloque, ladrillo, sí que está soportando la losa. Entonces, en el caso realmente nosotros pudiéramos ver la planta y viéramos que realmente no hay columnas, que son paredes de carga, este es el elemento que cumpliría con la función portante. ¿Sí entiende el razonamiento? O sea, esto es algo que, ¿y cómo lo sé? Pues el mismo razonamiento que has hecho tú. Son cosas que, pues es cierto. O sea, es simplemente pensar, lo que les digo siempre, intenten pensar con visión crítica. Ya saben que una losa se construye siempre, bueno, o sea, la estructura va subiendo de abajo hacia arriba, por lo general. Ya se habían visto, hay edificios que cuelgan de arriba, pero esto es la excepción. Lo habitual es que uno empieza desde abajo, cimentación, paredes o muros o pórticos, losa y así sucesivamente. Pues bueno, si cuando nosotros construimos esta losa, ¿dónde se apoya? Se está apoyando aquí. Pues entonces este sería el elemento estructural. ¿Qué más? ¿Cuál de estos elementos creen que colabora a nivel térmico? Al final ya saben que todos los elementos aíslan, unos pocos y otros muchos, todos aíslan, pero ya hemos dicho, hay un material en específico que es un aislante térmico, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este es el que cumple una función, de hecho, únicamente de aislante térmico, porque esto, el aislante térmico, dependiendo, hay algunos que también colaboran acústicamente, pero no todos. La estanqueidad, un aislante térmico, si se moja, no sirve para nada, o sea que no colabora desde el punto de vista de la estanqueidad, únicamente a nivel térmico. Ya hemos dicho, una capa específica, una de las muchas capas que cumple función específica. ¿Cuál de estos elementos colabora a nivel acústico? Recordemos que la acústica es directamente proporcional a la masa. Pues la piedra es un material muy pesado, este bloque o ladrillo también es un material bastante pesado, y aquí, bueno, pues esto, acústicamente, no el hecho del aislamiento en sí, sino el hecho de que aquí haya una interrupción y aquí otra pequeña plancha, o sea, esta introducción de elementos de aire o con mucho aire, como sería esto de aquí, también colabora. O sea, aquí sería un sumatorio, o sea, al final cada uno de estos elementos pues cumple una cierta función a nivel acústico. Pero no sé si entienden al final la diferencia entre pues, este detalle, o sea, como vemos, una suma de capas, cada una de las cuales pues aporta, o sea, una función. ¿Cuál de estos materiales cumplirá la función únicamente estética? Pues, obviamente solo la exterior, que es la que se ve. Entonces esto queda oculto, pues esto estéticamente no cumple ninguna función. ¿Entienden el razonamiento? Quiero que poco a poco vayan entrando. Vamos a ver, nos quedan 5 minutos, sí, pero justo vamos a ir. Vamos a ir un poco al siguiente estado. Vemos que bueno, hemos pasado de la fachada que hemos visto la anterior, como decía, era una cosa a medio camino entre esta y esta de aquí. Tenía dos capas, tenía una capa interior, pero vemos, ahora vayamos a esta otra, en la cual vemos que sí que hay un elemento de cierto espesor, pero el resto de capas ya todas son mucho más delgadas. Entonces, vemos que, pues bueno, en este caso es un revestimiento de piedra, pero ya no son esas, como en el caso anterior, unas piedras prácticamente en estado natural que forman una pared gruesa, sino que ya son unas planchas de un espesor de 2 o 3 centímetros. Y lo mismo estos elementos de aquí, estos son elementos cerámicos, es una especie de, son elementos ya de una cierta tecnificación, pero el detalle de todo esto es lo que tenemos abajo. Ya ven que es como un ladrillo, como digo, esto tiene un componente de fabricación de una cierta complejidad, pero al final el material como tal, esto es arcilla, es un ladrillo, ¿de acuerdo? Entonces vemos cómo esta capa exterior, tanto en este caso como en este otro, pese a que es un material tradicional, de los que se utilizan desde hace cientos de años, pues bueno, ya los avances técnicos ya permiten utilizarlo en base a este esquema, una capa muy fina.
Obviamente esta capa fina a nivel térmico pues no hace nada, y menos cuando vemos que hay unas cámaras, o sea, el aire se mete por todas partes. A nivel acústico, pues también poco hace, o por no decir casi nada. A nivel de estanqueidad, pues ya ven, nada de nada, que el agua entre por donde quiere. Entonces, prácticamente se limitan a un aspecto estético, en este caso. ¿De acuerdo? Luego vemos que hay otras capas, aislamiento térmico, la cámara de aire ya sabemos qué papel puede desempeñar, esta fachada aquí, la capa gruesa, que aquí en el detalle sería, esto es un detalle que no está entero, pero bueno, este elemento de aquí, esta capa sería una capa más baja, podría ser hormigón, podría ser ladrillo, podría ser bloque, es la que garantiza que todas estas capas puedan soportarse, porque obviamente cuando este material externo deja de ser un elemento grueso y pasa a ser una capa tan fina, requiere unos elementos de anclaje de una cierta complejidad. Por esto estos sistemas, aunque tengan menos material, son más caros, porque al final bueno, la fabricación de estos elementos y los sistemas de sujeción, de fijación, son bastante complejos. ¿De acuerdo? Veremos, esto sí que vamos a verlo en este semestre. ¿De acuerdo? Y me gustaría, para seguir avanzando, ya pasar un poco al último estadio que vemos aquí. Ya desaparecen las capas gruesas y vemos que ahora sí, realmente es un sumatorio de elementos de capas muy finas y totalmente especializadas. A nivel constructivo, también podemos verlo aquí, ¿cuál es la diferencia entre estos elementos gruesos y estos más finos? Pues que estos elementos, ya he dicho antes, puede ser hormigón, puede ser bloque, puede ser ladrillo. En estos casos, recordemos que son sistemas constructivos que requieren la presencia de agua. ¿Por qué? El hormigón, pues porque el hormigón tiene agua, y las paredes de bloque o de ladrillo, pues bueno, para ir levantando la pared, el mortero también tiene agua. O sea, son lo que se llama sistemas húmedos, con todas las ventajas que eso tiene y los inconvenientes que tiene. Inconvenientes me refiero sobre todo a nivel de suciedad de obra, de tiempo de ejecución. Recordemos que pues, todo lo que tiene que fraguar es un tiempo mucho más largo, hay que esperar que frague, etcétera, etcétera. Estos sistemas con capas mucho más finas, aquí ya podemos ahora explicar un poquito más con detalle, pero ya podemos ver que esto es un sistema, son sistemas que están atornillados, adheridos, pero aquí no hay agua, o sea, no hay morteros, no hay nada de todo esto, con lo cual, pues bueno, desde cierto punto de vista puede ser una ventaja. Veamos aquí esta fachada, esto es, no sé si entiendo que todo el mundo sabe quién es Glenn Murcutt, es un arquitecto australiano, ganó el premio Pritzker hace varios años, fue el primer arquitecto que ganó el Pritzker siendo un arquitecto de escala muy local. Siempre estos premios serán arquitectos internacionales, en cambio este señor era un señor que trabajaba en su estudio prácticamente él solo y hacía proyectos muy pequeños. Si no lo conocen, por favor, les recomiendo, porque es muy, muy interesante. Entonces veamos bueno, la fachada que vemos aquí de esta vivienda. Ya ven, ¿no? El espesor total, ya podemos decir, no está con dimensiones, pero no creo que supere los 12 centímetros, 10-12 centímetros como mucho. Entonces vemos que, se los voy a explicar a grandes rasgos, esto sí que tiene un bastidor, o sea que toda esta capa central sería una especie de bastidor metálico, además que obviamente es un bastidor pues, colocado cada cierta distancia, cada uno de los elementos metálicos, con lo cual pues, el espacio que queda entre ellos se rellena de aislamiento térmico. Luego por fuera se coloca esta plancha, vamos a decir, ondulada, una plancha metálica ondulada, que aparte de dar el resultado estético, el aspecto estético, obviamente es el que nos va a garantizar la impermeabilización. Una plancha metálica es totalmente impermeable, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, o sea, esto tiene una completa función estética y de estanqueidad. Y luego aquí tenemos una plancha de gypsum, que es la que nos da el cerramiento interior. Obviamente, pues esto puede ser efectivo en según qué condiciones. En medio de la ciudad, este tipo de constructivo no es que no se pueda utilizar, claro que se puede, pero pues a nivel acústico posiblemente pues, sea deficiente. ¿De acuerdo? Y veamos otro ejemplo todavía más exagerado dentro de la misma línea. ¿De acuerdo? También los arquitectos suizos, Morger de Gelot, bastante interesantes para aquellos que les interese. Y veamos esta fachada, voy a ir directamente a la fachada. Veamos también un entramado de madera, bueno, que también se aprovecha el espacio entre montante y montante y montante para rellenar de aislamiento térmico. Y luego veamos aquí, primero voy a contar las capas que tenemos. Una capa aquí, la capa de madera, luego aquí vemos que hay, bueno, esto es una cámara de aire, pues estos listones de madera están separados de la capa de esta lámina con estos pequeños listones. Luego tenemos este elemento, que es un aislamiento, que es una lámina de impermeabilización. Luego tenemos esta plancha que sirve para poder clavar la lámina impermeable que acabo de explicar.
luego está, como digo, todo el entramado estructural relleno de aislamiento térmico, por dentro otra capa de impermeabilización y por dentro el acabado interior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, o sea, una fachada muy fina, pero que tiene 7 capas diferentes. Ya hemos dicho qué diferencia con aquellas fachadas que era una sola capa que lo hacía todo, y aquí una fachada mucho más fina, pero con 7 capas diferentes, cada una de ellas que cumple una sola función específica. ¿De acuerdo? Esto queda para el próximo día. Aquí terminaríamos la clase de hoy. Me despido rápidamente. Simplemente, o sea, quiero que la clase de hoy les sirva para darse cuenta de que realmente una fachada no es hacer un diseño bonito, sino que tiene unas implicaciones o sea, tiene que garantizar el cumplimiento de todos esos requerimientos funcionales de confort, de seguridad, y también hemos visto, en base a este esquema de aquí, cómo la tipología constructiva existe a nivel muy genérico. Hoy he hecho simplemente un recorrido para que vean dónde empezaremos y dónde acabaremos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuánto se puede complicar el desarrollo de una fachada? ¿De acuerdo? Esto sería entonces un poco el contenido de la clase de hoy. El próximo día ya continuaremos con elementos, ya vamos a focalizar mucho más y hablar de manera específica de cada uno de estos elementos. Hoy, como digo, era únicamente esta parte introductoria para que ya vayan, o sea, tomen conciencia de todo lo que es una fachada. Venustas, firmitas y utilitas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí terminamos la clase.